Una vez más, jóvenes, muy buenos días con todos. Por favor, enciendan sus cámaras y vamos a comenzar el día de hoy tomando asistencia. Viernes 22 de enero. Atención. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milcam. Presente. Edward. Presente. Eric. Eric Barreto. Presente. Presente. Gary. Presente. Katia. Presente. Derix. Presente. José. Presente. Clovis. Presente. Valeria. Valeria Fajardo. Ani. Presente. Saúl. Presente. Alison. Presente. Justin. Anabela. Presente. Rachel. Presente. Britney. Presente. Zuleika. Presente. Manuel. Presente. Sebastián. Sebastián. Presente. Listo. Paulette. Presente. Valeria. Presente. Julio. Presente. Dylan. Dylan. Ha faltado Dylan. Dylan Salas. Derlis. Presente. Kelly. Presente. Giovanna. Presente. Ashley. Presente. Listo, jóvenes. A ver, voy a repetir los jóvenes que están con falta. Si es que ya ingresaron, avísenme. Valeria Fajardo. Dylan Salas. Solo los dos tienen falta. Profe, estoy aquí. ¿Quién? ¿Nombre? Valeria Fajardo. Ya, ok. ¿Y Dylan Salas? ¿Dylan Salas tal vez? No. Ya, entonces solamente el joven Dylan Salas quedaría con falta ya que no se encuentra presente. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestros temas de estudio. El día de hoy, jóvenes, nos toca un tema muy bonito porque tiene que ver con la historia de la iglesia. Vamos a ver de qué se trata. Los hitos importantes. Y vamos a aprender cómo se fue fundando y formando la Iglesia Católica. ¿Sí? Aquí está, les voy a compartir la pantalla para visualizar. Jóvenes, siéntanse libres de realizar sus preguntas. Cualquier inquietud, dudas, curiosidades sobre este tema, cosas que a lo mejor ustedes han escuchado o han leído por ahí en redes sociales y usted dice, ¿cómo será, profe? Profe, ¿es cierto que Jesús era casado o no? Esa es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque en redes sociales por ahí a veces circulan posts o incluso películas y no sé qué, no sé cuánto, que dicen que Jesús era casado, que el código da Vinci, que no sé qué, no sé cuánto, que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvieron no sé cuántos hijos. Bueno, jóvenes, cualquier curiosidad que usted tenga es válido. Pregunte. No hay pregunta tonta, jóvenes. Tonto es el que no pregunta, más bien, porque se queda con la ignorancia en vez de iluminarse con el conocimiento. Bueno, jóvenes, entonces cualquier pregunta, escríbale en el chat de aquí de Zoom o pide la palabra, dice, profe, tengo una pregunta. Listo, con mucho gusto. Ok, entonces vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a ver los hitos importantes de la historia de la Iglesia Católica. A ver, esta iglesia que está aquí, ¿quién sabe cómo se llama esta basílica que está aquí? Monumental, enorme. Miren de qué portecito se ven las personas que están al pie de la iglesia. Esa fila de gente que ven ahí son personas. Miren de qué tamaño se ven las personas frente a... Esa es la que está en Francia, creo.
Ya cerquita de Delis, caliente, como se dice, caliente, caliente, caliente. Muy bien. En realidad, esta basílica es nada más y nada menos que la basílica, la iglesia del Papa, la máxima autoridad de los católicos en el planeta, el Papa. Y esta basílica se encuentra dentro del Estado Vaticano. Y el Estado Vaticano, a su vez, está dentro de la ciudad de Roma. ¿Roma en qué país se encuentra, jóvenes? ¿En Italia o en España? ¿Quién lo Italia. dice? Correcto, en Italia, muy bien. Profe, Diga, esa es creo que es una iglesia que tienen así como 12, 12. como que 12 pilares que representan a los 12 apóstoles. Ah, ya, correcto, muy bien. Sí, aquí dentro de, entre la ornamentación y arquitectura de esta basílica, sí hay las estatuas, yo le voy a mostrar las estatuas de los 12 apóstoles en la Basílica de San Pedro. Sí hay esculturas, claro que sí, hay escultura, ya le voy a mostrar, aquí está. Le voy a mostrar por lo menos una fotito. Jóvenes, si algún día usted tiene familiar o puede viajar, puede hacer, le recomiendo conocer y visitar Roma, jóvenes. Es una cosa espectacular. Yo hace, ¿ya cuántos años? En el 2011, por ahí tuve esa suerte enorme de conocer parte de Italia y entre ellos Roma. Aquí está lo que dice el joven Gary. Miren, esta es la parte alta de lo que vimos del frente de la fachada frontal de la basílica. Y bueno, aquí solamente se ven 7 estatuas de los apóstoles, pero en realidad, como dijo Gary, son 12. Y el que está en el centro sería Pedro, si no me equivoco. A ver, es que no es muy clara la foto. A Pedro se lo distingue porque siempre lo dibujan o lo esculpen con las llaves en la mano. A ver, vamos a ver. Ah, ya, entonces no, estoy mal, jóvenes. La imagen del centro es Jesucristo. Y hay 6 apóstoles a la derecha y 6 apóstoles a la izquierda. Ya me di cuenta bien. Entonces, Profe, jóvenes, y esta plaza, dígame, Derlis, dígame. también Iscariote lo pusieron ahí, Iscariote. ¿Cómo? Ahí, Iscariote. ¿A Judas Iscariote? No. Aquí está colocado el apóstol que lo reemplazó a Judas Iscariote. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? Pues se llamaba Matías. Así se llamaba el apóstol que lo reemplazó a Judas después de que él se ahorcó. Entonces, miren, jóvenes, esos puntitos que ustedes ven abajo son personas. Esta plaza tiene capacidad para albergar a 300,000 personas y está decorada por una columnata que fue diseñada nada más y nada menos por Bernini, uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano y del mundo. Así se ve la Plaza de San Pedro. Miren, esta es una foto desde la cúpula de San Pedro. En esta plaza que tiene forma de óvalo y a la vez tiene forma de llave, aquí en esta plaza caben 300,000 personas. Y aquí se ven, miren, todas las estatuas de los apóstoles. Pero hay más estatuas porque hay imágenes de muchos santos. Son esculturas realmente, no solo estatuas, son verdaderas esculturas. Obras de arte de los artistas más famosos, más importantes de todos los tiempos. Estamos hablando de un Miguel Ángel, estamos hablando de Bernini, estamos hablando de Da Vinci, estamos hablando de esos los grandes genios de la pintura y de la escultura en mármol. Ellos hicieron, diseñaron y construyeron este gigantesco templo. Es la iglesia más grande de todo el mundo dentro de la religión católica. Y existe una ley que prohíbe, a cualquier país le prohíbe construir una iglesia más grande, porque esta tiene que ser la iglesia más grande de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Papa. Y además es un verdadero tesoro, patrimonio de la humanidad, jóvenes. La cantidad de arte que hay ahí es pero alucinante. Yo no puedo describirles con palabras, jóvenes, lo suficiente. Hay que ir y visitar, o por lo menos dense un tour virtual. Sí, entren a YouTube, busquen un video de la Basílica de San Pedro y se van a dar cuenta la belleza de este monumento. Bueno, jóvenes, pues esto tiene una historia. Esta Basílica de San Pedro tiene más o menos 500 años.
pero se la construyó porque el Papa Julio II pues quiso ya remodelar la Basílica Constantiniana, que tenía más de 1000 años y ya pues tenía sus fallas, también estaba decayéndose un poco, y quiso remodelar esa basílica que tenía más de 1000 años, y ahí es donde construyen la nueva Basílica de San Pedro, que es esta obra de arte monumental. Bueno, jóvenes, hablar de la historia de la Iglesia Católica es hablar de 2000 años. 2000 años de historia, señores. ¿Cómo comenzó todo esto? Con Jesús y los apóstoles. Jóvenes, pregunta de examen. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? ¿Cómo se llama el que fundó la Iglesia Católica? A ver. Jesús. Correcto, Milka, 10 sobre 10. Jesús es el fundador de la Iglesia Católica y lo hizo en base a los 12 apóstoles, que eran sus 12 colaboradores principales. A ellos les dio el mandato misionero. Usted va a decir, profe, ¿cuál es el mandato misionero? Ese mandato decía, Jesús les dijo a los 12 apóstoles, les dio la siguiente orden: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, ese es el mandato misionero. Entonces los apóstoles, después de que murió Jesús, al siguiente día no es que salieron ya a anunciar el evangelio, no. Estuvieron como 50 días encerrados, llenos de miedo, porque tenían miedo que los maten, así como lo mataron a Jesús. Entonces se encerraron, se escondieron. Hasta que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió en forma de fuego sobre ellos y les quitó el miedo y les dio mucho valor y coraje y salieron a predicar, a anunciar el evangelio. De ahí, cada apóstol, jóvenes, se disparó por distintas partes del Imperio Romano. El Imperio Romano en aquel entonces era una organización política gigantesca, jóvenes. Voy a mostrar lo que es, lo que fue, mejor dicho, el Imperio Romano y qué países y qué continentes nomás abarcaba, jóvenes. Esto era, jóvenes, el Imperio Romano, nada más y nada menos. Todo lo que usted ve de color amarillo, verde, rosado, todito eso dominó y conquistó el Imperio Romano. Imagínense qué gigantesco. Conquistó la mitad de Europa, la mitad de Inglaterra incluso, mire. España, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Italia, Yugoslavia, por acá Grecia, por acá Turquía, el Asia Menor, por acá Palestina, lo que ahora es parte de Irán, de Irak, Egipto, Marruecos, Túnez. Todos esos países, jóvenes, que pertenecen a 3 continentes, fueron dominados y conquistados por el Imperio Romano. Y miren, jóvenes, observen en la parte derecha del mapa que estoy ampliando aquí en el lado derecho de la pantalla. En este lado derecho, en esta provincia de color verde, aquí está la provincia romana de Judea. Aquí comenzó todo, jóvenes. En este puntito del mundo, en la ciudad de Jerusalén, cuando lo mataron a Jesús y después llegó el Espíritu Santo, aquí es donde comienza la religión católica. Y los 12 apóstoles, cada uno se fue por un lado, por una ciudad y por un país diferente a predicar el evangelio. Así es como la Iglesia Católica creció de una manera impresionante, jóvenes. Milka, me compartiste un link de un tour virtual por la Basílica, ¿no? Sí, profe, está hermoso. Ya, fíjense lo que les decía, que no les miento, jóvenes. Ahí vamos a verlo rápidamente, ¿sí? Para compartirlo con todos. Gracias, Milka. Efectivamente, eso les decía, hay tours virtuales por la Basílica de San Pedro y hay tours de 360 grados, me dice aquí. Vamos a ver. Ojalá no nos pida, a veces pide crear cuentas. Aquí está, clic para acceder a la visita virtual. Esta es una obra maestra de la humanidad, jóvenes. ¿Saben cuántos años se demoró en construir este monumento, joven? Miren, esta es una vista aérea tomada por un dron, haga de cuenta. Así se ve. Miren, tiene la forma de una cruz, ¿sí se dan cuenta? Desde arriba tiene la forma de una cruz la basílica, miren. Y aquí está la enorme plaza de San Pedro que tiene la forma de una llave. ¿Y por qué, jóvenes? Porque Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese es el poder que le dio a Pedro. Entonces, bueno, aquí podemos visitar muchas partes, dando clic, me imagino, en estos botoncitos rojos, ¿no? Vamos a visitar la cúpula, que es una de las maravillas que más sobresale acá. Vamos a ver.
Número 2, ahí está. Es impresionante, jóvenes. Estas columnas que ustedes ven aquí de color entre negro y dorado es de bronce. Son de bronce esas columnas. Y son imponentes. Miren que esta persona que está aquí al pie de la columna, la estatura de la persona no alcanza ni a la base de la columna. Imagínense las dimensiones y el tamaño que tiene todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver más bien hacia arriba la cúpula, a ver, aunque aquí se verá el baldaquino. Miren, así se ve estas columnas negras que ustedes ven aquí, se llama baldaquino. Y miren, lo que está arriba, arriba, arriba en el fondo es la cúpula de San Pedro. Si no me equivoco, tiene de diámetro 42 metros. Es una cosa espectacular, jóvenes. 42 metros de diámetro esta cúpula. Y vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean que en cada rincón hay arte, hay pinturas y está dorado y bañado en pan de oro. Miren, miren jóvenes, ahí está. Todo esto es pan de oro. Esto que ven dorado es pan de oro y también está elaborado con una técnica, ya me he olvidado cómo se llamaba esa técnica. Ah, ya, mediante mosaicos dorados. ¿Qué son los mosaicos? Son piedrecitas de colores para ir formando imágenes. Miren, cada rincón está lleno de estrellas, está lleno de mármoles, de pintura, de pan de oro. Es una cosa, pero jóvenes, impresionante. Otra cosa es verlo así y otra cosa es vivirlo, estar ahí presente. Vamos a hacernos un poquito para atrás. Quiero ver, aquí hay una imagen del Espíritu Santo, miren. Aquí en el centro del baldaquino, en la parte alta, está la imagen del Espíritu Santo también. Entonces, jóvenes, bueno, esto nos da al menos una pequeña idea de la belleza que es esta basílica. Esta imagen que vemos al fondo del Espíritu Santo es en bronce pulido. Observen esa imagen que se ve al fondo. Miren, ahí está. Esto es bronce pulido, joven. Es una maravilla. Miren la escultura, miren cuántas imágenes. Hay ángeles, hay personas. Es una cosa espectacular. Bueno, jóvenes, nos haría falta una clase entera solo para hablar de esta basílica. Solo para hablar de dónde se sacó ese material. Solo para hablar cuánto costó hacer esa basílica también. Bueno, les decía, jóvenes, que se demoraron en construirla 120 años. 120 años duró la construcción de este monumento, que es una joya de la humanidad. Bueno, entonces, jóvenes, después de que los apóstoles salieron por todas partes del mundo a predicar el evangelio, ellos, al pueblo donde iban, dejaban fundando comunidades. Y al más respetable, al más venerable anciano de ese lugar, lo ordenaban como sacerdote o presbítero y era el líder que se quedaba al frente de esa comunidad católica. Así hacía. Entre los 12 apóstoles destacaron el apóstol Pedro, que era el primer papa, el más importante, y más tarde destacó el apóstol San Pablo, jóvenes, porque San Pablo es el apóstol que más viajó por tierra y por mar para predicar el evangelio a todos lados del Imperio Romano, que como ya les expliqué, el Imperio Romano era tan grande que abarcaba 3 continentes, la mayor parte de Europa, Asia, una parte de Asia y el norte de África. Así de grande y de inmenso era. La mayoría de estos apóstoles jóvenes, los primeros apóstoles durante 300 años, sufrieron la persecución y el martirio. ¿Qué quiere decir? Que los papas, claro, los papas, los sacerdotes, los obispos, los apóstoles, los cristianos en general, eran buscados y encarcelados y asesinados por parte del emperador, por parte de las autoridades civiles y militares. No los querían, los odiaban a muerte y los buscaban para matarlos. Por ejemplo, jóvenes, en Roma, la capital del Imperio Romano, una de las persecuciones más terribles fue la que hizo el emperador Nerón, el emperador Calígula, por ejemplo. ¿Y saben cómo los mataban a los cristianos jóvenes? A algunos los hacían amarrar a la punta de unos palos muy grandes, los amarraban ahí y los embadurnaban todito el cuerpo de brea.
y les prendían candela. Mientras estaban vivos les prendían candela y de ahí plantaban ese poste en un hueco que hacían en la tierra y pasaban ahí ardiendo, quemándose y gritando toda la noche. Así los mataban. Y a esos postes, que no era uno ni dos jóvenes, eran cientos, a veces miles de cristianos que formaban una especie de avenida llena de antorchas humanas que gritaban y morían. Así los mataban, así los martirizaban. ¿Y qué era lo que le decía el emperador romano? Le decía, a ver, reniega de Cristo, abandona la religión católica y te perdono la vida. Y estas personas decían, no, yo amo, yo creo en Cristo, y yo soy católico, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, Cristo es mi Dios. Entonces, pues, eran sentenciados a muerte. Fíjense, jóvenes, todo esto le tocó pasar a la Iglesia Católica en sus inicios. Luego, jóvenes, los evangelios no fueron escritos mientras Jesús estaba vivo. No es que los 12 apóstoles tenían un cuadernito, una libreta de apuntes, iban escribiendo todo lo que Jesús hacía y decía. No, no fue así. En ese tiempo, los apóstoles solamente miraban lo que Jesús hacía, escuchaban y luego le contaban a otras personas. Esa era la única forma que ellos tenían para transmitir el mensaje de Jesús. Hasta que llegó aproximadamente entre la década de los 70 después de Cristo, 70 años, 80 después de Cristo, hasta que finalmente uno de los discípulos de Jesús llamado Marcos dice, no, pues, pero ¿por qué no ponemos por escrito todo esto, lo que Jesús enseñó, los milagros que hizo? Tenemos que escribirlo, porque nosotros que lo conocimos a Jesús algún día vamos a morir, ya no vamos a estar. Vamos a poner por escrito todo para que todo el mundo se entere del mensaje de Jesús y de los milagros que hacía. Y ahí es donde el primer apóstol en escribir el Evangelio fue San Marcos. Por eso San Marcos, el Evangelio según San Marcos, es el Evangelio más antiguo de todos. Pero como les dije, eso se escribió por el año 80 más o menos. Eso quiere decir 50 años después de que murió Jesús. Miren, pero al inicio era todo tradiciones orales. Solamente se contaban así verbalmente de uno a otro, se contaban lo que Jesús hacía. Y más tarde, jóvenes, pues cuando San Pablo se unió a los cristianos y él también se hizo apóstol de Jesucristo, pues San Pablo, jóvenes, terminó escribiendo la mayor parte de cartas del Nuevo Testamento. En total, más o menos 14 cartas escribió San Pablo. Entonces, así comenzó, fíjense, jóvenes. Ahora ustedes van a decir, profe, ¿y qué pasó cuando ya murieron todos los 12 apóstoles? Que dicho sea de paso, a la mayoría de ellos murieron mártires, los asesinaron, los enemigos de Cristo, los enemigos de los cristianos, excepto a San Juan. En el caso de San Juan, sí lo martirizaron, si no me equivoco, a San Juan, bueno, habría que revisar, no recuerdo bien de qué forma lo martirizaron, si fue a latigazos, si fue apedreándolo, no recuerdo bien, pero resulta que San Juan no murió a causa de ese martirio. Después de ese martirio ya lo dejaron por muerto y todo, pero él se recuperó, volvió a vivir. Y entonces él finalmente murió de viejo en una isla, eso sí lo mandaron a una especie de cárcel solito en una isla que se llamaba Patmos. Y en esa isla de Patmos solito, pues ahí él escribe el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ustedes van a decir, profe, y cuando los 12 apóstoles murieron, ¿quiénes quedaron al frente? ¿Quiénes eran las máximas autoridades de la Iglesia Católica? Pues bueno, las máximas autoridades eran los obispos y los sacerdotes que los mismos apóstoles habían dejado eligiendo e instituyendo como sacerdotes y obispos. Y entre ellos destacan sobre todo lo que se llaman los padres apostólicos y los apologistas. Los padres apostólicos se los llama así porque estas personas conocieron en vivo y en directo a por lo menos uno de los 12 apóstoles que vivieron y que predicaron junto con Jesucristo. ¿Sí? Es decir, fueron discípulos directos de los apóstoles. Entre ellos, por ejemplo, Clemente de Roma, o Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, y bueno, hay muchos más. Aquí están algunos ejemplos nomás, que ellos fueron discípulos directos de los apóstoles. Por eso se les llama padres apostólicos. Y los apologistas van a decir, profe, ¿qué es un apologista? Un apologista es un filósofo, es una persona muy entendida que sabe muchísimo y que defiende
a la doctrina católica, la defiende de los ataques intelectuales que recibe, de las herejías que muchas veces trataban de cernirse entre los cristianos. Jóvenes, cualquier pregunta, digan. Si algo no se entiende, digan, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, esta persecución y esta matanza de cristianos duró más o menos unos 340 años, que tuvieron que vivir, no, un poco menos, digamos 300 años nomás, que tuvieron que vivir los cristianos, hasta que hubo un emperador llamado Constantino que firmó el famosísimo Edicto de Milán. Eso cambió la historia para siempre, jóvenes. Les voy a contar por qué. Resulta que Constantino era el gran emperador de Roma y tenía que enfrentarse a un enemigo muy poderoso que amenazaba con invadir Roma. Entonces Constantino tenía mucho miedo y decía, y ahora viene mi enemigo y si me gana esta guerra van a invadir Roma y el imperio romano se acaba. Entonces muy preocupado se acostó a dormir un momentito, estaba muy cansado y mientras se va a dormir tuvo un sueño, dice la historia. Y en ese sueño escucha que una voz le decía, Constantino, bajo este signo vencerás. Y le mostró este signo. ¿Qué signo es este? La señal de la Cruz. Exacto, la señal de la cruz. Constantino no era católico, no era cristiano, pero en ese sueño, esa voz le decía, bajo esta señal vencerás. Y le dijo esa voz en el sueño, tienes que hacer dibujar y pintar la cruz en los escudos de tus soldados, en las armaduras, en las corazas, en las espadas, en los cascos, en las banderas, en todo lado de tu ejército, haz que dibujen la cruz y te aseguro que vas a vencer. Dicho y hecho. Profe, de ahí nació la cruzada, ¿no? No, eso fue mucho después, las cruzadas fueron mucho después. Estamos hablando ahorita Constantino en el año 313 después de Cristo, hace 1700 años. Las cruzadas fueron después. Entonces, jóvenes, pero de pronto tú te refieres a otra cosa. Los soldados cruzados, que no fue en tiempos de Constantino, fue como 700 años después, los soldados cruzados también, al igual que el ejército de Constantino, hacían dibujar y pintar la cruz en su escudo, armadura y armas. Armaduras, hasta la ropa también. En la ropa, exactamente, en las banderas incluso y todo. Bueno, pero en el tiempo de Constantino, como les decía, se despierta de ese sueño y les ordena a todos los militares que dibujen la cruz. Y jóvenes, dicho y hecho, esa batalla la ganó Constantino y salvó Roma. Entonces Constantino, en agradecimiento, él firmó el Edicto de Milán. Esto es importantísimo, jóvenes. Esto cambió la historia para siempre. Con el Edicto de Milán, Constantino dio la libertad de culto a los cristianos. Es decir, les dijo, de ahora en adelante nadie dentro del Imperio Romano podrá perseguir a los cristianos. Ellos de ahora en adelante son libres de difundir la religión cristiana por toda parte que sea. Mientras tanto, la mamá de Constantino, que se llamaba Helena, ya era católica, ya se había hecho bautizar. Y entonces, jóvenes, es así como más tarde Constantino, el mismísimo emperador, también decide pedir el bautismo. Y dicen, listo, yo también de ahora en adelante quiero ser católico, quiero ser cristiano, bautícenme. En ese momento, jóvenes, es donde la iglesia recibe un poder que nunca antes había tenido. Hasta ahí fueron 300 años de matanzas en contra de los cristianos. Pero a partir de ahí, el emperador de Roma, la máxima autoridad de todo el imperio romano, le otorga prácticamente los mismos poderes al Papa de la Iglesia Católica. Y ahí es donde la Iglesia Católica comienza a tener un poder enorme, porque el emperador no solo le entregó poder, le regaló tierras inmensas para que los obispos, los sacerdotes, los monasterios, los religiosos construyan sus abadías, construyan sus conventos o utilicen esas tierras para cultivarlas y para generar recursos, ingresos. Entonces ahí es donde la Iglesia Católica recibió muchos bienes de parte del emperador. Y durante muchos siglos, jóvenes, durante muchos siglos, siempre trabajaron unidos el emperador y el papa. El emperador y el papa.
Y cuando ya se acabó el Imperio Romano, en cambio trabajaba unido el obispo y el rey. El obispo y el rey siempre trabajaban así de la mano para dirigir la sociedad. Y por tanto la Iglesia Católica tenía muchísimo poder y muchísima riqueza económica también. Entonces, bueno, eso dio muchos privilegios al clero. Muchos dicen que eso fue lo que dañó a la Iglesia Católica, que al inicio la Iglesia Católica estaba muy bien, pero cuando recibió dinero, recibió poder, ahí se dañó todo porque llegó la corrupción, llegó un montón de cosas. Bueno, todo eso, jóvenes, es parte de la historia de estos 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Entonces, miren, joven, luego de eso se dieron privilegios al clero y la iglesia era entendida más como sociedad que como comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y comunidad? La diferencia es que la sociedad es más de tipo civil, donde hay una jerarquía, donde hay autoridades, donde hay una estructura piramidal, donde hay una estructura jerárquica, donde hay una autoridad que es más y que lo ordena y que lo gobierna al otro que es menos. Así funciona en la sociedad. En cambio, en la comunidad todos eran iguales. Entonces, ese fue un gran problema, que después de que Constantino le dio tanto poder al Papa y a la Iglesia Católica, la Iglesia comenzó a manejarse ya no como comunidad llena de amor, que oraban, que se amaban los unos a los otros, que daban la vida por Cristo, sino sobre todo como una sociedad estrictamente organizada y eficazmente organizada, tan bien organizada que hasta el día de hoy, jóvenes, han pasado 2000 años. Un montón de emperadores en todos los tiempos han querido destruir la Iglesia Católica y hasta el día de hoy no han podido. Bueno, después de eso, jóvenes, comenzaron a surgir las famosas herejías. Ustedes me van a decir, ¿qué es una herejía, profesor? Bueno, una herejía, jóvenes, en palabras sencillas, es una idea que está en contra de lo que enseña una religión. Por ejemplo, si la religión cristiana católica me enseña que Jesucristo es verdadero Dios, y yo digo, no, eso no es cierto. Jesucristo no es verdadero Dios. Jesucristo fue solamente verdadero hombre de carne y hueso, pero Dios no fue. Bueno, pues eso sería una herejía, porque estoy diciendo y pensando algo que va en contra de la doctrina y de las ideas de esta religión, en este caso la religión cristiana, la religión católica. Bueno, eso es una herejía. Y en aquel entonces surgieron varias. Por ejemplo, la herejía del arrianismo decía que Jesucristo no es de la misma naturaleza que Dios. Arrio decía que Jesucristo solamente tenía naturaleza humana, pero no tenía naturaleza divina. Mientras que los católicos creemos que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ahí es donde al ver que comienzan a surgir esas ideas medias raras que se llaman herejías y los fieles católicos comienzan a confundirse, unos decían, sí, está bien, esa herejía tiene razón, yo ya no le creo a la Iglesia Católica, comenzó a haber división, un problema. Entonces ahí es donde la Iglesia Católica organiza el primer concilio. Usted va a decir, profesor, ¿qué es un concilio? Bueno, el concilio es la reunión del Papa con todos los obispos que existan en el mundo. Eso se llama concilio. Y bueno, el primero se lo hizo en la ciudad de Nicea en el año 325. Y más tarde, me parece que fue en el año 340, no recuerdo el año exacto, pero se hizo también el concilio de Constantinopla. Y en ese concilio se destruye la herejía del arrianismo y se redacta una oración que usted y yo la rezamos todos los domingos en la misa. Después del sermón del sacerdote, el sacerdote nos dice, pónganse de pie y nos dice, recen conmigo. Y ahí rezamos una oración que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del... Bueno, el credo. Eso se llama el credo. Bien, Katia, muy bien. Esa oración se la inventó hace 1700 años. Y es un resumen, jóvenes, es un resumen de todo lo que cree la doctrina de la Iglesia Católica. Mire, tiene 1700 años de antigüedad esa historia, esa oración. A ver, aquí hay una pregunta de Milka. Milka, la voy a responder, pero volvámonos a conectar, ¿sí? Porque ya se va a cortar Zoom. Entonces nos volvemos a conectar inmediatamente.